Hola, a continuación voy a presentarles el video asignación número 3 a cargo de Luis Alberto Carazo Aguirre, correspondiente a la asignación del curso de Seminario de Investigación Empresarial para la Maestría en Investigación Empresarial. El- Esta video asignación consiste en hacer un análisis comparativo para identificar 10 diferencias entre un artículo científico con diseño cuantitativo y otro con diseño cualitativo. Los dos artículos que se van a comparar en esta bioasignación son el cualitativo, corresponde a un artículo de la revista Technovation de los autores Alazar, Mention y As, y se llama o está titulado Exploring a New Incubation Model for Fintechs. Y en cuanto al artículo cuantitativo, es un artículo de la revista Small Business Economics de los autores o de los investigadores Markajic, Mortuni y Scalera. Y el título es Is Green the New Gold? Bueno, la primera de las comparaciones que vamos a hacer es con relación al objetivo. En cuanto al objetivo, para un estudio de tipo cualitativo, eh, lo que se busca principalmente es comprender un fenómeno mediante la identificación de las actividades que caracterizan un modelo en específico. Bueno, aquí podemos ver la parte donde se busca explorar y identificar las actividades que caracterizan el proceso o el modelo de incubación. Por otra parte, cuando eso corresponde a un artículo cuantitativo, el objetivo se enfoca más que todo en buscar comprobar el comportamiento de una variable dependiente con respecto a la variable independiente. En este caso, se busca, el objetivo es, vamos a ver, el objetivo es entender si las empresas nacidas verdes son una señal positiva para potenciales inversiones de capital de riesgo. Vamos a ver, en esta parte, pues el capital de riesgo va a estar enfocado o en función de las señales que muestren las empresas nacidas verdes. Como segunda diferencia o comparación que se busca hacer entre estos dos enfoques, vienen a ser lo que corresponde al vacío de conocimiento. Para los estudios de tipo cualitativo, el vacío de conocimiento se direcciona hacia una perspectiva poco estudiada, como es el estudio del tema desde la gestión, ¿verdad? Donde hay una falta o eh, un vacío académico en la investigación, ¿verdad? De estos tipos de enfoque regulatorio desde la perspectiva de la gestión, ya que se han enfocado exclusivamente otros estudios o otras teorías desde la parte legal, de los enfoques legales. En el caso del cualitativo, pues el vacío de conocimiento se enfoca más que todo en identificar las características eh, que la literatura no ha estudiado con relación a las variables que se buscan estudiar, ¿verdad? Entonces, igual aquí vamos a ejemplificar que en este artículo cualitativo hay que eh, entender el acceso a los financiamiento externo eh, de las empresas verdes, ¿verdad? Como tercera comparación que se busca hacer se buscan comparar dos aspectos
la literatura o la revisión de la literatura. En cuanto al artículo cualitativo, lo que pudimos identificar es que al inicio del apartado de la revisión de la literatura, se desarrolla como un rol más informativo y dinámico, en el cual se hace un esquema con los conceptos o temas más importantes, que serían las características de las empresas fintechs, incubadoras de negocios y aceleradoras, así como los quieren, digamos, atender el tema de los modelos regulatorios de sandboxes con enfoque hacia las startups, y se finaliza o se quiere finalizar este apartado con el marco conceptual enfocado en la teoría del Activity Systems, el cual es el que va a guiar la investigación científica de este artículo. Entonces, por aquí podemos ver donde este apartado habla de esos términos, ¿verdad? Que ellos primero van a hacer un enfoque general, o sea, de las características de las fintech, luego hacer una revisión de de los estudios de las incubadoras de negocio y los aceleradores, y seguidamente de los modelos reguladores de los sandboxes, enfocadas en las startups, la fintech. Y bueno, van a terminar, ¿verdad?, haciendo una presentación del marco conceptual enfocado en esta teoría del Activity System como guía de esta investigación. En cuanto al artículo cualitativo, pues más bien, el enfoque o la revisión de la literatura, tiene un objetivo más de guiar o regular la investigación. Se hace una revisión de los conceptos relacionados a las variables. Nuevamente, igual nos busca hacer una revisión más específica sobre las variables que se quieren estudiar, ¿verdad? Que es la relación entre las empresas verdes y el financiamiento a través de capital de riesgo. Entonces por ahí empieza describiendo o marcando la línea sobre los conceptos, ¿verdad? De qué es, o diferenciando qué es una empresa verde, ¿verdad? Que habla principalmente de que pueden ser las que aplican tecnología verde, o que dentro de su proceso de comercialización se encuentran los productos verdes. Y también se especifica un poco, ¿verdad?, que se ha encontrado en las literaturas de estudios pasados sobre el capital de riesgo. Como segunda diferencia o comparación que se quiere hacer sobre este apartado de la revisión de la literatura, es lo que hemos estudiado en el curso, ¿verdad? Que es que en el enfoque cualitativo, perdón, no se tienen hipótesis, sino lo que se tienen son proposiciones, ¿verdad? Entonces, dentro de este apartado, pues no se ubican hipótesis, sino que va enfocado en esa línea. Aquí podemos ver que se parte de la teoría, ¿verdad? Del marco conceptual que se indicó, ¿verdad?, que iba a ser la guía para la investigación científica, y se describen esos elementos que van a formar esas preposiciones, ¿verdad? Sí, bueno, primero les decía que en esas preposiciones se quiere buscar cómo están conectadas y por quién las actividades que conforman este modelo, ¿verdad? El modelo que se busca estudiar. También, como un segundo parámetro, se busca
distinguir, cuáles son las actividades de este sistema, ¿verdad? Que están coordinadas y conectadas a través de los temas, y también qué parámetros fundamentalmente describen estas actividades y los elementos que están designados para agregar valor a las actividades que desarrollan las empresas que están bajo estudios en este artículo. Mientras que en un artículo de índole cualitativa o de enfoque cualitativo, pues es más específico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se quiere probar mediante hipótesis? En este artículo se hablan de dos hipótesis, la H1 y la H2. Básicamente estas son como inversas, opuestas, ¿verdad? Entonces se quiere probar una o la otra, serían excluyentes, ¿verdad? Entonces aquí en la primera lo que se busca es comprobar si las empresas que nacen verdes son una señal positiva para los inversores de capital de riesgos, y si esto incrementa la probabilidad de recibir capital de riesgo. O sea, si por ser empresas enfocadas en el sector verdes obtiene más probabilidad de recibir capital de riesgo en comparación con empresas no de este sector verde. Mientras que la segunda hipótesis lo que se busca es lo contrario, ¿verdad? Más bien, si las empresas que nacen verdes son una señal negativa para los inversores de capital de riesgo, y esto disminuye las probabilidades de recibir este tipo de fondos comparados con las que no son verdes. Ahora ya pasando más al siguiente apartado de un artículo, donde es ya más enfocado en la parte metodológica, pues estamos comparando cómo son las muestras en los diferentes artículos, tanto el cualitativo como el cuantitativo. En el cualitativo, pues se hace más estableciendo parámetros, y la muestra se enfoca en información secundaria. Al ser un enfoque cualitativo, pues los resultados son más relacionados a textos, como lo podemos ver a continuación, ¿verdad? Que dice que la muestra considera 459 páginas de información secundaria sobre datos de los modelos reguladores de sandboxes de estos diferentes países. Mientras que en el artículo cuantitativo, se establecieron los parámetros para estudiar la unidad de análisis, y en este caso cada uno de estos parámetros van a ser como columnas de la base de datos o campos de la base de datos que se está analizando para obtener datos estadísticos numéricos, y que bueno, se van a aplicar a un modelo como tal, ¿verdad? Entonces en este más que todo en el cualitativo se tiene que interpretar, buscar semejanzas o afinidades, ¿verdad? Para poder codificarlos y empezar a analizar esas similitudes, ¿verdad? Y poder enfocar hacia la respuesta de la investigación que se busca. Mientras que en este otro va más por datos numéricos que se buscan directamente en fuentes de datos primarias, o en este caso una base de datos donde se parametrizaron los datos que se querían recabar, ¿verdad? Donde se hablaban de 361 empresas italianas con ciertas características, con tantos años de formación, y que se desenvolvieran en diferentes industrias relacionadas a temas verdes. Continuando con la siguiente diferencia, estamos ante la parte de las variables. Pues en un estudio cualitativo no se determinan,
no se utilizan variables, en su lugar se identifican las actividades que caracteriza el tema de investigación y lo direcciona hacia la pregunta de investigación, como lo podemos ver acá. Aquí se ve la pregunta de investigación y además se agrega una tabla dentro del estudio que incluye las características que se busca estudiar. Mientras que en el estudio el artículo cuantitativo, en este sí se definen variables y específicamente en este artículo se definieron 17 variables. Habían variables de control, variables ficticias y bueno, la variable dependiente, independiente, ¿verdad? Que se estudian por medio eh, de un modelo ya estadístico. Estos datos se van a ir a probar por medio de un modelo estadístico que lo podemos ver a continuación en esta siguiente comparación que vamos a hacer, donde en el cualitativo se usa un enfoque abductivo exploratorio, ¿verdad? Porque aquí estamos ante una exploración para desarrollar nuevos conocimientos sobre el tema que se está tratando, ¿verdad? Las características que se están analizando de ese modelo, de ese procedimiento que se busca. Y en el cuantitativo, pues ya va para un modelo estadístico, como podemos ver aquí, que es el Probit Model, donde va a ir a hacer una fórmula o a considerar una fórmula con relación a los resultados de las variables, ¿verdad? Que se analizaron. Es importante indicar que en este modelo lo que se le asigna de valor es o un 1 si cumple con la condición o 0 si no lo cumple. En cuanto al reporte de resultados, en el artículo cualitativo se hace más que todo por medio de imágenes y se describen los resultados, ¿verdad? O en texto, pero también se utiliza como para aclarar el, el tema o los resultados. Se utilizan mucho las imágenes, como se pueden ver acá, ¿verdad? Que aquí dice se hizo una imagen, pero bueno, se aclara de verdad que los resultados se pueden ver más gráficamente mediante la figura número 2, mientras que en el artículo cuantitativo se utilizan más tablas de forma estadística, con datos estadísticos, y se analizan las relaciones y tendencias entre las variables de estudio. Como se puede ver acá, aquí bueno, se utilizaron tres tablas, la 5, la 6 y la 7, donde se analizaron los diferentes procedimientos estadísticos que se definieron. En cuanto al tipo de evidencias, el estudio cualitativo, pues nosotros lo ubicamos en los apéndices. Básicamente tenía un apéndice donde se enlistaban los archivos, los documentos que se estudiaron, ¿verdad? Que fueron codificados para poder interpretar los resultados. Mientras que en el cuantitativo, pues sí había una mayor cantidad de apéndices donde describían o donde dejaban evidencia de los procedimientos realizados, ¿verdad? Entonces tenía el apéndice A, el B, el C y el D y el E, donde se podían observar los diferentes resultados que se obtuvieron de estos procedimientos utilizados de forma estadística. Ya como última evidencia, comparación, utilizamos lo que del apartado de discusiones y conclusiones. En las conclusiones para el artículo de enfoque cualitativo, los resultados son interpretados en términos generales o más generales, ¿verdad? Que ellos exploraron las actividades que caracterizaron este modelo de incubación. También cómo es el instrumento donde lograron identificar o comparar
el enfoque de las incubadoras y las aceleradoras. También hablan inicialmente sobre los resultados que sugieren que el modelo regulatorio de sandboxes opere en una forma similar a las incubadoras y aceleradoras. Entonces estos son más, es una argumentación más general, mientras que en el cualitativo esa discusión se especifica más, son más puntuales, ya que hablan más, primero que contestan en base al objetivo, ¿verdad? Lo resaltan nuevamente en este apartado, lo vuelven a discutir, ¿verdad? Lo traen aquí a este apartado de discusión y conclusiones donde se vuelve a decir cuál es el objetivo y lo asocian a los resultados, ¿verdad? Entonces, y definitivamente se responde a cuál de las hipótesis se cumple o no se cumple. En este caso, pues no hay una influencia per se en la probabilidad de recibir capital de riesgo si la empresa es considerada verde. Entonces por ahí se estaría respondiendo con base a la hipótesis número 2. Y ya para terminar, pues las reflexiones finales de esta asignación, principalmente rescatar de que ambos enfoques pues cumplen el mismo proceso, ¿verdad? Con las mismas etapas, donde se identifica el problema, se revisa la literatura, el propósito, se especifica, se escoge, se selecciona el modelo de investigación y ya el tema de datos, ¿verdad? Datos, análisis, seleccionar quienes van a participar y los datos, así como analizarlos y determinar los resultados y las conclusiones. Lo mismo sucede para el cualitativo y el cuantitativo. Son las mismas etapas, solamente que cada enfoque tiene sus particularidades, ¿verdad? En el cualitativo se pudo determinar que hay es un enfoque más específico, son de índole exploratoria o no exploratorias, que están asociados a variables y a hipótesis, mientras que los cualitativos pues va más a la exploración, perdón, a la descripción, eh, a proposiciones y no a hipótesis. Y bueno, fue muy interesante poder ir estudiando o ir buscando estas diferencias, ya que le permite a uno comprender a mayor profundidad cómo es que o cuando estamos hablando de uno o del otro, ¿verdad? Sí es muy claro que el diseño va a depender mucho de cómo yo quiero recabar la información y a los que van a participar en la muestra que yo estoy definiendo para este apartado o para el tipo de enfoque que yo quiero. Muchas gracias.